Buenas, mi nombre es Andrés Boguero Madrid, soy artista visual eh, de Uruguay, vivo actualmente en Río de Janeiro y en el año 2021 gané un fondo que se llama Poéticas del Fuego, un fondo regional para la cultura. Y hoy vamos a hablar con Florencia Martínez, que es una no solamente gran amiga, sino una colega que admiro mucho, que siento mucha sintonía por su trabajo, en nuestras diferencias y en nuestros diferentes abordajes. Siento que en algún punto nuestros trabajos se conectan. Eh, Así que me parecía un desafío súper lindo poder contarles sobre lo que fue el proceso de Poéticas de Fuego, sobre cómo fue este camino de creación. Eh, un poco articulando este encuentro completamente improvisado con Florencia. Entonces, bueno, Flor, gracias por estar acá, por tu tiempo. Bueno, gracias a vos por lo que decías. Es un placer para mí estar conversando contigo sobre tus procesos porque, nada, me interesa muchísimo, me interpela a la vez porque por esa conexión que vos comentabas de nuestros procesos, que si bien en algunos puntos pueden parecer como distantes, creo que son muchos más los que se encuentran. Entonces me parece súper eh, grande el aprendizaje, además de poder conversar contigo sobre tu obra y, y hacer algunas preguntas, ¿no? Como sobre tu proceso y por dónde iniciaste. Así Buenísimo. que, si querés, ya voy como... Vamos, vamos. Bueno, yo quería en realidad preguntarte acerca eh, de los objetivos del proyecto, si vos te planteás como alguna pregunta inicial para empezar con la investigación, o te planteas como objetivos específicos que vas siguiendo sin moverte demasiado como de ese camino. Como de qué preguntas partís, si es que hay preguntas iniciales, o si te marcas como objetivos específicos y vas por ahí. Bueno, recién hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Decíamos que todo lo que nos pasa se termina transformando en obra, ¿no? Es decir, vamos como eh, viviendo la vida, nos vamos atravesando un montón de situaciones, que esas situaciones y esas inquietudes y esas incertidumbres y esas problemáticas y esas complejidades emocionales que vivimos, que es la vida, ¿no? Eh, Poco a poco se va transformando en un espacio de reflexión, y el resultado de esa reflexión termina siendo nuestra obra. Entonces, generalmente cuando propongo, yo siento que los proyectos son como un paréntesis en ese día a día, en esa vida, que siento que escribo los proyectos y voy haciendo, justamente voy escribiendo los proyectos como una especie de paréntesis en el que puedo hacer un recorte de una temática o de un interés que tengo, ¿no? En este caso, puntualmente, el mayor interés que tenía surge de mis caminatas a lo largo de mi vida. Eh, a lo largo de mi vida he caminado mucho por el río Uruguay, desde que era un niño, adolescente, y siempre me cautivó y me conmovió muchísimo ir encontrando pedacitos de cacharros indígenas. eh, y todo viaje era una aventura porque entre la arena
y entre el movimiento del agua iban apareciendo tirados estos pedacitos que en un principio se mezclaban con las piedras, pero que después que le iba agarrando me iba dando cuenta que había marcas, que había dibujos, ¿no? Que había una expresión de un ser humano que yo me imaginaba que era eh, centenario, ¿no? Que hacía cientos de años que estaba ahí y y a medida que empecé a investigar, a hablar con gente que sabía más sobre eso, gente que estudia eso, me fui dando cuenta que en realidad esa cultura puede ser que tenga 2000 años, ¿no? Haga 2000 años que existió y que perduró, esa expresión perduró en el tiempo, completamente inmersa en la naturaleza, ¿no? Completamente Claro. diluida en la naturaleza, hasta la actualidad, hasta el momento que la agarré. Entonces, eso fue como una especie de algo tan efímero, ¿no? Es como ese pequeño gesto fue de lo que me anclé para trabajar este proyecto. Entonces, sin ponerme limitaciones, sino simplemente explorar a piacere lo que vaya apareciendo en el proyecto, ¿no? Lo que vaya Sí, está apareciendo. buenísimo. Está buenísimo eso que comentás, como de la dimensión del tiempo, del gesto y demás, como para entender también que los procesos no es algo como que tiene un tiempo determinado, que inicia ahí cuando estás pensando el proyecto y termina, ¿no? Que sino que tiene como esa cosa de la búsqueda en el tiempo, de ese gesto que era lo que vos mencionabas ahora, de repente de lo que sale esta investigación, pero que en realidad como que da para mucho más. Y sobre los materiales y el vínculo como de la materia en este proceso, ¿qué, qué crees que tiene como de particular o distinto a los trabajos tuyos anteriores? Bueno, yo trabajo con el paisaje, es decir, con lo matérico. Si bien mi trabajo es fotográfico, eh, siempre termina pasando por un proceso fotográfico. Siempre trabajo con mi vínculo con el lugar en el que estoy habitando en ese momento. Entonces, trabajo con los elementos, ¿no? Trabajo con el barro, con la arcilla, con la arena, trabajo con madera, en fin, con el tiempo Mm. que sucede en ese espacio mientras estoy ahí, ¿no? Con el video, trabajo mucho esta cuestión de los ciclos naturales, observación, la contemplación de los ciclos naturales. Entonces, siempre, hasta este proyecto, yo siempre lo que hacía era, tenía un abordaje de contemplación, es decir, de mirar cómo los procesos naturales se suceden y de cierta forma registrar cómo esos procesos naturales se van ordenando de determinada forma, promoviendo que objetos naturales se transformen y ir registrando esa transformación, o promoviendo cuestiones que tienen que ver con la materia en sí, eh, cambios temporales, cambios físicos, ¿no? Siempre desde un análisis o, como quien dice, un registro de esos movimientos naturales. Y a diferencia de mis trabajos anteriores con este, es que por primera vez, y fue un desafío súper grande, me aventuré a, a crear, ¿no? A decir, bueno, voy a dejar de registrar y voy a permitirme expresar físicamente eh, una idea, un concepto. Y fue algo que me conflictó mucho, es decir, necesité estar apuntalado para que eso suceda, ¿no? Siempre, históricamente sentía como que dejaba hablar a la naturaleza
y en algún punto, si yo intervenía, me estaba poniendo entre el mensaje y el proceso natural. Y necesité romper esa idea. Necesité salirme de ese lugar y conté con la ayuda de un gran maestro, un amigo también, Daniel Fite, que es pintor, que ya hicimos proyectos juntos, que hemos compartido procesos de creación juntos. Y le dije, amigo, vení, ayúdame, y estuvo una semana conmigo trabajando en Soriano y a través de un proceso con él fue que me pude permitir, bueno, el gesto. Es decir, bueno, ¿dónde está mi gesto? Más allá de mi gesto siempre estaba relacionado al registro, bueno, ahora, ¿cómo es mi gesto en la acción? ¿Cómo intervengo Mm. desde la acción física, ¿no? Y ese fue para mí un antes y un después en mi trabajo artístico, en la obra, porque se podría decir que si bien las imágenes terminan en una fotografía de un gesto físico que hice, implicó una materia, una plasticidad, implicó un trabajo, no sé si llamarlo pictórico, pero sí relacionado con la pintura, ¿no? Sí, está genial escuchar esa parte, ¿no? Como de ese involucramiento tuyo como del cuerpo con la materia y demás, saliendo de esa dimensión de solamente estar como de espectador o pensando que de repente, no sé, como que no podés involucrarte porque tenés que dar el lugar sin sentirte como parte de eso. Entonces, me parece tremendo que le hayas puesto como el cuerpo esa conexión con la materia. Así que nada, yo particularmente que trabajo mucho con la materia, me parece como una parte re disfrutable del proceso, ¿no? Como estar ahí en contacto. De hecho, creo que es la parte que más me, me hace sentir como yo de todo el proceso creativo en sí. Entonces me parece buenísimo que compartas esa parte. Y quería preguntarte también sobre eso que comentabas, que trabajaste con alguien, que si es común para vos como trabajar en solitario o más compartiendo los procesos con personas, cómo funciona ahí tu... En relación a eso, es decir, yo no concibo la creación artística si no es en contacto con la gente. Es decir, tanto para investigación o toda mi obra previa, toda mi obra está en relación, necesito de los demás para trabajar. Es decir, necesito de entrar en contacto con los leñadores, o con los pescadores, o con la gente del pueblo, o con historias que ellos me relatan, o con sus memorias, o con mi abuela, o siempre necesito estar en contacto con alguien, siempre necesito compartir el proceso, ¿no? Porque siento que eso es justamente lo que lo carga más allá de mi vida, lo carga de la vida de los demás, ¿no? Sí. Claro, es que justo eso es como una parte que admiro pila de tu trabajo, como la dimensión social que, que se torna como alrededor de tus obras, porque hay como un poco esa idea de el trabajo en solitario y demás, pero en realidad como que tenés como esa habilidad del trabajo como no solo personal y una cosa como introspectiva, sino que romper con eso y salir y darle como esa dimensión social que a través de todo el trabajo que vos haces, el tuyo y el trabajo con la residencia y demás, me parece como súper rico por esa dimensión social justamente que le das como a la obra. Entonces, no quería como dejar de mencionar esa parte que a veces no se percibe, si ves como solamente el resultado del proceso o una parte como específica. Buenísimo. Sí, es que yo, más allá de que no me lo propongo, es como es lo que me sale, como quien dice.
inclusive en esto que puede llegar a aparecer un proceso en este proyecto, ¿no? Poéticas del Fuego, que puede llegar a parecer un proceso sumamente individual, personal, ¿no? Es decir, podría ser un viaje mío. Involucré mucha gente en el proceso, es decir, tuve varios maestros que me acompañaron, ¿no? Bueno, ahora vos me estás acompañando para hablar de esto también. Es decir, un poco lo que te decía antes de empezar a grabar, podría ser una presentación aburrida, yo diciendo cómo fue mi proceso, pero me parece mucho más rico este intercambio y creo que en estos intercambios justamente es donde las cosas se empiezan a amalgamar y se empiezan a, a interconectar, ¿no? Empezamos a interconectar historias, a resonar en las otras personas. Claro. Yo creo que eso es fundamental. Sí, 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 tal cual. Y ahora que decías, hablabas como del nombre del proyecto, ¿por qué el título Poéticas del Fuego o por qué poéticas? Como, Yo cargo con desde, desde mi segundo libro, que se llamó ese segundo proyecto que yo decía, o digo, sigo diciendo, que era una investigación poética, ¿no? A mí la poesía, de cierta forma, me libera a encontrar lenguajes, posibles lenguajes, ¿no? Entonces, para mí, tengo un amigo que, que viene más de la teoría, fotógrafo, ¿no? También que admiro mucho. Y él me decía, investigación poética, no puedes decir investigación poética, porque una investigación es una investigación, pero una investigación poética es como muy abierto. Lo que pasa es que yo encuentro poesía, por ejemplo, en un relato de un veterano de ahí, de Soriano, que me cuenta cómo el padre cruzaba el río con una vela hecha con bolsa de harina. Y para mí eso es un acto poético en cómo él lo habla, en cómo él lo dice, me conmueve profundamente. Entonces, la poesía son pequeños gestos que me conmueven y veo el gesto poético en muchos lugares, en la vida, en la contemplación, en el arte, en el trabajo artístico. Entonces, eh, cuando intento usar esta palabra de poéticas del fuego, es justamente eso, es tratar de encontrar, no siempre a través del trabajo de los demás, en este caso es a través del trabajo de estos artesanos, de estas culturas que hicieron esas cerámicas, que trabajaron con el fuego hace miles de años, y que tuvieron una expresión artística, como esta poética, ¿no? Esta gestualidad que para mí termina siendo un gesto poético, eh, se logra con el manejo del fuego, ¿no? Se logró con el manejo del fuego. Entonces, cuando digo poéticas del fuego, son estos pequeños gestos poéticos que están contenidos en esa geografía particular en la que estaba estudiando, que es las costas del río Uruguay, desde Villa Soriano, que está en el Río Negro, hasta La Concordia, que es más o menos el territorio donde me crecí y me muevo para producir mi trabajo. buenísimo. Buenísimo porque me quedaba con eso, ¿no? Como que, como el lugar que ocupa el fuego simbólicamente y como materia, como alteración de la materia y demás, en todo eso que vos comentabas, como del uso del fuego para las piezas y no sé qué. Entonces, como que tiene como que esos dos pies, ¿no? Como la parte más simbólica y la otra parte como más de la narrativa del uso del fuego, que me parece súper interesante cuando se amalgama algo
Y nada, quería preguntarte eso, como la relación del contexto con esas palabras que usás para darle el título a la obra, que creo que es como una gran introducción a meterse en lo que es tu trabajo y las historias que hay detrás, ¿no? Totalmente. Y quería preguntarte también como si vos manejás como alguna estrategia durante el proceso creativo pensando en el después de terminar el proyecto, en mostrarlo, por ejemplo. Si como que considerás alguna estrategia o eso lo pensás, lo decidís después que tenés. Mi estrategia siempre es fracasar. Esa es mi estrategia principal. Es decir, si vos ves cómo escribo los proyectos, digo, voy a hacer cerámica, voy a hacer cerámica, no solamente, voy a hacer piezas cerámica, pero no solamente piezas cerámicas, sino que voy a ir y recolectar la arcilla del lugar y la voy a procesar y la voy voy a hacer el horno ahí en el lugar es decir, obviamente que voy a fracasar, ¿no? Porque, y voy a pintar cuadros y voy a usar la ceniza de las actuales fogatas que hacen los leñadores en el monte. Y obviamente que en todas esas ideas y en toda esa propuesta está el fracaso. Es decir, yo sé que voy Pero a fracasar. no sé si lo vería tan como fracaso, me parece que en realidad son como grandes deseos que te mueven un montón y que te motivan mucho para todo lo que haces. Entonces como que es como doble filo. Sí, es que yo veo el fracaso no solamente como algo negativo, sino como el fracaso me da la posibilidad de experimentar, de lanzarme, ¿no? Si yo no tengo miedo a fracasar, yo me tiro. Si total, lo peor que me puede pasar es fracasar. Pero, Total. obviamente, cuento con un recurso importante que es mi lenguaje madre, que es la fotografía. Entonces, por más que yo me planteé hacer fracasar, yo siempre sé que la fotografía a mí me resguarda, ¿no? Me resguarda en ese oficio. Entonces, termino siempre en mi lenguaje, en lo que domino. Entonces, todos esos procesos, todos esos pedacitos que van quedando de esos fracasos, lo termino conteniendo en mis fotografías y terminan siendo mis proyectos. Fotografías de esas experiencias, ¿no? que voy De teniendo. todas formas, como que no es que vos te quedes como en el cómodo lugar de la fotografía, que es algo que es tu lenguaje que vos dominás, sino que vos como que salís todo el tiempo de ese cómodo lugar para estar experimentando nuevas cosas. Eso me Sí. parece como... Y es una forma también de ampliar el mismo concepto de fotografía, ¿no? Es decir, eh, yo intento empujar siempre, ¿no? Creo que soy y somos, ¿no? Porque vos también sos bastante así en esa línea de experimentar, variar los lenguajes, ¿no? Vos trabajás con... Sí, como de atreverse más que nada, porque Exacto, un poco... sí, sí. Experimentar para mí es fundamental, y más hoy en día, en donde lo multidisciplinario se cruza, donde el mundo es tan globalizado y tanta, tanta información y tantas cosas pasando, ¿no? Entonces me parece que está bien tomar y atreverse a indagar, ni siquiera, es decir, yo no me propongo ser un ceramista y tengo mucho respeto a las personas que ejercen el oficio de ceramista, ¿no? Pero sí me interesa el lenguaje y me aventuro, ¿no? También conté con la colaboración de una gran amiga también, Victoria eh, Cabezas, Victoria Tati Cabezas, que ella es ceramista, vive en Argentina. Eh, y la empecé a seguir por Instagram, vi cómo ella
con su kayak recolectaba arcilla de las costas del Paraná, y le escribí, digo, ¿querés venir acá a Villa Soriano a conocer la arcilla de acá? Y me dijo, claro. Y fue para Villa Soriano, estuvo ahí, estuvimos trabajando, me estuvo enseñando a cómo procesar esa arcilla. Eh, Hizo un horno para quemar las piezas en algún momento. Estuvo, creo que fueron 10 días ahí, tuvimos un intercambio increíble. eh, y fue como algo sumamente importante también para mí. Bueno, tomé clases de cerámica con ella, ¿no? Claro que es increíble en realidad todo lo que va pasando durante el proceso de cosas a las que, no sé, propones enfrentarte a la cerámica, no sé qué, pero todas las operaciones que hay alrededor de ponerte esos fracasos o esos deseos delante como para poder avanzar en el proyecto. Ujú. ¿Y cuánto tiempo hace que venís trabajando en Poéticas del Fuego? Bueno, es muy, por primera vez fue como un proyecto que me llevó muchos años. Yo no trabajo todo el tiempo en el proyecto. Son procesos muy largos que una cosa me va llevando a la otra y este puntualmente al fondo lo gané en 2021, o sea que lo podría haber hecho en 2022. Vino la pandemia, en fin, vino estamos ahí saliendo de la pandemia, pero me llevó, bueno, lo estoy terminando ahora, desde el 2022 hasta ahora, me llevó varios años para que las cosas fueran siempre siguiendo un cauce muy orgánico, ¿no? Ujú. Bueno, en algún momento lo tenía que cortar, tenía que imprimir un libro, un fanzine, que se llama Poéticas del Fuego y que cuenta un poco lo que fue el proceso, está el resultado final de la muestra que armé el año pasado, en fin, que voy a poner al final de este video, voy a mostrar las imágenes de cómo quedaron esas muestras. Y la verdad que es como ese pequeño paréntesis de esos años, mi producción, mi investigación, ni siquiera mi producción, mi investigación en esos años, desde el 2022 hasta el 2024. Claro, que es como un pequeño acercamiento a todo, en realidad, de lo que vos mencionabas ahora, de todo lo que pasó en esa transformación de la idea inicial a lo que fue como el desarrollo del proyecto, ¿no? Claro. Que tuvo como la dimensión de la investigación, de la parte social, de tu historia personal, del vínculo con el territorio, la exposición a la vez como dónde vos lo decidís exponer, las personas que, que acceden a ver el proyecto y la dimensión editorial que, que trasciende, digamos, las personas que pudieron ir a ver la exposición en ese tiempo. Entonces me parece como súper como súper completo en ese sentido, ¿no? De todas las estrategias que vos vas como tendiendo para darle visibilidad a tu trabajo. Ujú. Y, ¿y crees que este trabajo está como cerrado o que sí va a seguir como transformándose y vas como a ir ampliando? Sí, yo creo que una de las cosas que más me ha costado en los últimos años es entender qué es obra y qué es investigación. Es decir, yo creo que son procesos de investigación y que puntualmente esto terminó en esas pequeñas obras, pero el proceso sigue. Entonces yo creo Mm. que eh, no trabajo tipo, bueno, no, esto es poética del fuego y si en algún momento voy a acceder a hacer pinturas con poéticas del fuego o hacer fotografías del proyecto, del momento en el que vivía poéticas del fuego. Creo que como es tan vivido y corresponde a un momento en el que estoy atravesando y que estoy viviendo, que eso siempre lo voy a llevar conmigo, es decir, no,
lo que haga, no sé si se va a encajar dentro de ese momento, de ese marco que fue Poéticas del Fuego, pero sí, siempre estoy hablando sobre lo mismo, siempre. No, pero que digo que seguro que te dispara algo, otra línea para seguir trabajando que tiene como algún anclaje dentro de este y anteriores trabajos y demás. Es como si fuera una gran obra que va teniendo como sus distintas capas, ¿no? Como Sí. que por momentos lo veo así. A mí me gusta esto del sedimento, ¿no? Mm. Son como, y está muy relacionado al río, ¿no? Esta cosa que llega y se queda ahí, y después viene otro movimiento y se queda encima y se mueve, ¿no? Y, pero va generando un sedimento, va generando una acumulación de, Sí, y se mueve y vos lo movés y vos claro. lo tratás de ver un poco más adentro y de repente un poco más hacia afuera. Y ahora que mencionabas que estás viviendo en Río de Janeiro, ¿cómo es ese vínculo eh, tuyo con el territorio que tanto te atraviesa como en la obra, un poco más desde otro lugar, desde el no estar ahí, digamos? ¿Afecta o no afecta? Eh, En primer lugar, me motiva, ¿no? Es algo que me motiva a entender, a entenderme, a entender, bueno, porque a mí me conmueve mi paisaje, mi territorio, mi zona, ¿no? de estudio, pero también me conmueve la vida, me conmueve otros paisajes, me conmueve la tierra, ¿no? El territorio en general, ¿no? En algún punto me siento conectado con el planeta, ¿no? Me conmueve cualquier tipo de paisaje. Entonces, eh, siento que necesito un tiempo para permitirme conectar con este territorio de acá, de Brasil. Sobre todo porque Río de Janeiro es una ciudad que la amo, tengo, bueno, mi familia, la mitad de mi familia, ¿no? Mis mujeres de acá, mis hijos son medio brasileros, medio cariocas también, ahora más, porque vivimos acá, entonces tengo grandes amigos y amigas acá, entonces eh, amo mucho este lugar, pero siento que comparándolo así directamente, ¿no? con Villa Soriano, es un lugar que hay mucho estímulo, ¿no? Una ciudad que pasan muchísimas cosas. Entonces, eh, yo estoy acostumbrado justamente a lo mínimo, ¿no? A la expresión, ¿no? Sutil, a la sutileza de la conexión con el paisaje. Entonces, ahora estoy un poco como abrumado de tanta cosa que está pasando acá, pero sin duda va a llegar un momento que esa fuerza que no se puede poner en palabra, ¿no? Esa cosa que nos mueve a producir, a seguir poniendo al lenguaje esas necesidades y cosas que queremos pensar y reflexionar, ¿no? Va a aparecer, se va a desdoblar en algún trabajo que todavía no sé por dónde va a ser. No sé si va a ser en el marco de una residencia, puede ser que sea en el marco de alguna residencia, que siempre es un lugar tan saludable, ¿no? Los espacios de residencia para enmarcar justamente y producir. Eh, Siento que la residencia Batelón durante muchos años ha servido justamente de eso, como una especie de refugio para que eh, artistas vayan y puedan dedicarse a su obra. Entonces, bueno, capaz que eh, tendría que hacer eso en este territorio, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué. Que pensaba en eso también porque es algo que es de las cosas que creo que comparto contigo, ¿no? Como esa, a veces, eh,
necesidad imperiosa como de estar en el lugar y qué sé yo, y en realidad es un ejercicio eh, como re interesante salir de ese lugar, de ese territorio más conocido y más como contenido que estás como acostumbrado a crear y moverte hacia otro y ahí como que entender que no solamente en ese lugar podés como hacer que pasen cosas, sino que mirándolo desde otra perspectiva está bueno también y que pasan cosas, siguen pasando cosas inevitablemente con ese lugar y con esa historia tan personal, pero creo que ayuda como a desplegar esa otra capa no tan introspectiva y que empiezan a relacionarse otras cosas del contexto y de otros ambientes. Entonces me parece que eso está muy bueno en los procesos cuando pasa. Buenísimo, totalmente. No sé si me expliqué ahí como Sí, 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 con la idea de lo que quería tocar. está clarísimo. Está buenísimo. Y no te voy a atomizar más con las preguntas, pero Dale, como dale. para ir, ¿cuándo tenés pensado como difundir la publicación y demás? ¿Cómo manejás No, bueno, esto parte de esto que estamos haciendo, es parte de la presentación final del proyecto. Va a quedar en YouTube, seguramente la gente lo va a estar mirando desde YouTube. Y no tengo previsto hacer como una presentación pública de lo que es No, no, pero yo decía como la publicación física, ¿cuándo va? Si ya la lo publicación tenés, física ya está impresa. ya está pronto. La tengo en Uruguay. No la he visto, no, la imprimí la semana pasada. No la he tenido en mis manos todavía. Eso me genera una cierta... eh, es lindo, sé que está, pero bueno, todavía no lo he tenido, ¿no? eh, una, una adrenalina ahí inexplicable. Y seguramente yo no hice muchas copias, hice 300 copias, y yo eso lo uso, lo voy distribuyendo como creo que puede ser interesante y útil. Me gusta mucho dejarlos siempre dejo mis publicaciones en lugares poco comunes. Me gusta mucho dejarlos en pequeñas bibliotecas de pueblos olvidados, es decir, que alguien vaya ahí y se encuentre Que se con eso. encuentre. Me gusta mucho también, por ejemplo, cuando voy en Tristán Narvaja, he dejado algunas de mis publicaciones ahí en la gente que vende libros, voy y se los regalo para que alguien pueda acceder al libro ahí también. Me gusta que las personas se puedan encontrar con la publicación en cualquier ámbito. Eh, Claro. y sobre Está todo, bueno también porque son como decisiones que vos tomás que no son ajenas como a las ideas que tenés del proyecto y cómo afrontás tus procesos, como esas decisiones también de cómo manejar esas impresiones físicas, para ver para dónde van, a quién llegan. sí, siempre, nunca, solamente una vez vendí mis libros en una presentación que hice en Montevideo. Eh, pero vos sabés que es algo que no, siempre han sido como muy pequeñas cantidad de copias, entonces siempre los termino como regalando a gente que me interesa que lo tengan, básicamente. Así que 300 copias como que se van así. Sí, 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 sí. Bueno, 300 por ahora, capaz que en algún momento. Sí, sí, sí. 300 por ahora. También tienen exactamente el mismo formato que otro proyecto que hice anteriormente, que se llama De Construcción, que fue el primer otro fondo regional que fue de la misma, básicamente del mismo estilo que la experimentación con la arcilla y todo eso.
y tiene el mismo formato. Entonces mi idea es que ambos cumplan, sean parte de de un proyecto que a futuro va a tener varios librillos de eso, ¿no? Va a tener, no sé cuántos va a tener, pero la idea es que eso sea lo mismo, sean como momentos de mi trabajo, ¿no? Sí, justo eso que te decía yo, como que de afuera veía eso como en tu trabajo, como una gran obra que iba teniendo como sus distintos momentos y capas de sedimentaciones. Entonces, como que en un momento iba, como que va a seguir creciendo, digamos. Seguro que sí, ahora va a cambiar, ¿no? Ahora que estoy acá va a cambiar y me gusta también. Sí, claro. Y bueno, y también me proyecto, ya lo hemos hablado, me proyecto en generar diálogos con tu obra, con vos, ¿no? Que nuestras obras dialoguen en algún punto, así que eh, Sí, sería buenísimo. estaría buenísimo también pensar bueno, ahora vamos a trabajar en una publicación tuya. eh, Sí, que son como para mí grandes momentos como de aprendizaje, cuando encontrás como alguien con quien conectar en la obra, y en los procesos y alguien que se abre a compartir tanto como vos, que desde compartir cómo te manejas en los procesos, a acompañar y ayudar, que me parece buenísimo desde esta instancia que va a estar subida a YouTube para que otros lo puedan ver, hasta esa disposición tuya como de siempre estar en movimiento y generando cosas, pensando posibles conexiones y activando. Así que seguro, seguro que sale algo. Buenísimo. Bueno, genial. Sería un privilegio y ya está sucediendo. Ya empezó con tu primer residencia en Batelón y va a continuar con esta publicación tuya y sin duda en algún momento vamos a hacer ahí una obra Sí, sí, sí. compartida. Eh, Total, total. no sé, ¿te queda alguna otra cuestión ahí? No, O creo ha sido una que charla súper hermosa. sí, sí, yo creo que sí. No sé si vos querés como decir algo que quieras comentar aparte de lo que yo te pregunté, que No, es decir, me gusta que sea así, que haya sido así, me parece como muy dinámica y muy fresca también que sea una charla que no esté preparada, que no esté armada, así que nada, sumamente agradecido por tu disposición y por tu cariño en el sentido de que te dije, bueno, me ayudás a presentar la charla y no tenías ni idea de qué era y bueno, me diste tu tiempo, me diste tu cabeza para pensar las preguntas. Así que te agradezco mucho por ser parte de este proyecto y eso, gracias. No sé. bueno, genial, genial. Gracias a ti por confiar en mí y por darme este espacio como a meterme como en tu proceso para hacer algunas preguntas y eso que te decía anteriormente, como de siempre estar como con esa disposición y de compartir esa cosa de cómo funcionás vos en relación a tus proyectos y, y nada, gracias.